Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Rix999. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. Este fanfic está originalmente en inglés y yo lo traduje al español. Además, este fanfic es una continuación de uno que ya he subido. Te recomiendo que lo escuches antes de ver este. Dejaré el link de la lista de reproducción para que vayan a verla. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Izuku tardó varios días en acostumbrarse a su nueva y extraña libertad. Nunca antes había podido levantarse cuando quisiera ni comer lo que le apeteciera. Incluso podía ir a donde quisiera, siempre que fuera a la zona del muelle, y esa larga calle adoquinada estaba repleta de barcos de carga que dan la vuelta al mundo. No es mucho, pero parecía bastante satisfecho. Izuku desayunaba todas las mañanas en el almacén, donde le gustaba observar las gaviotas que sobrevolaban la zona y escuchar el claxon de los barcos de carga que anunciaban su partida. Pasaba los largos días soleados explorando el almacén e inhalando el aire del océano por la nariz, disfrutando de la libertad recién descubierta. Todavía no podía olvidar la noticia de que se había convertido en el nuevo profesor de la UA. No solo suena ridículo e inusual, sino que pensar que tuvo que enseñar a un grupo de estudiantes cómo ser un héroe es suficiente para revolverle el estómago. La ventaja del trato en sí es que puede disfrutar de su nueva libertad ahora mismo, pero si el trabajo requiere que enseñe, entonces ya se echaría atrás desde el principio. Nezu ya había reconocido su inteligencia lo suficiente como para saber que debería estar en la universidad. No solo es muy inteligente desde el principio, sino que desde que regresó del infierno, se ha vuelto más inteligente que antes, lo que lo hace estar a la par de Nezu si tuviera que adivinar. Por suerte, el mamífero lo visitó después de que Aizawa le contara sobre su repentino empleo y le dio casi 2 semanas para prepararse. Comenzará a enseñar Heroics por segundo año, reemplazando a su maestro. Ahora sabe quiénes serán sus estudiantes y no podría estar más sorprendido que nadie sobre quién más estará allí. Inicio de flashback. ¿Estás bromeando, Nezu? Se levantó de donde estaba sentado en el almacén y miró a Nezu con los ojos muy abiertos. Golpeó el escritorio con frustración después de escuchar las palabras que salían de él mientras contenía el impulso de desollarlo vivo. Lo siento, Izuku, pero resulta que el HPSC está sacando su última carta antes de ir a prisión. Colocó una lista de papel en el escritorio con los nombres de los estudiantes de segundo año para este año y para su sorpresa encuentra los nombres del estudiante de clase 1A entre ellos. ¿Y tú te quedarás aquí sentado poniéndote el dedo en el culo sin hacer nada al respecto? Escupió furioso, casi olvidando con quién estaba hablando. La decisión no está en mis manos. Consiguieron convencer a las autoridades de que su logro al derrotarlos hace 4 meses era suficiente para ganarse su lugar en la UA. La mitad de los funcionarios del gobierno rechazaron la decisión, y el criterio de desempate lo decide el Ministerio de Finanzas y él votó a favor, comentó con tristeza sobre la decisión. Izuku aprieta los dientes después de escuchar la decisión, casi como si estuviera tratando de contener la furia al rojo vivo que está a punto de explotar desde adentro. Después de todo lo que ha hecho para destruir sus vidas, de alguna manera, obtuvieron un nuevo conjunto de salvavidas. Miró a Nezu y descubrió que de alguna manera se sentía incómodo, casi como si todavía estuviera reteniendo otro conjunto de información. Nezu, ¿hay algo más que deba saber? Izuku presionó el asunto mientras lo miraba directamente a los ojos, casi listo para golpearlo. Nezu se mueve incómodo mientras juega con sus patas antes de dar otra noticia, una que haría hervir la sangre de Izuku en ese momento. A partir de hoy, el HPSC también informó que Toshinori Yagi será reinstalado como maestro heroico de la UA por segundo año. ¿Qué? Izuku grita con voz ronca y lo menosprecia un poco, casi haciendo que Nezu se caiga de donde está sentado. Su fuerte grito resuena por todo el almacén vacío, casi como un rugido fuerte. Final del flashback. Izuku no podía creer lo que había oído hacía unos días. No solo su hermana y su amiga habían logrado quedarse en la UA, sino que su padre fracasado también había logrado regresar a rastras. Se quedó asombrado al ver cuántos zapatos había tenido que lamer para convencerlos de que aceptaran su trabajo. Al parecer, se vio obligado a hacer un contrato con Nezu durante el primer semestre que establecía que enseñaría la clase de heroísmo durante 3 años en la UA para su hija. Sabe que la razón principal de su empleo es enseñarle a su hija cómo controlar One for All y nada más, lo cual es hipócrita por su parte.
Sin nada más, Nezu se ve obligado a aceptar su empleo con el corazón apesadumbrado, pero puede decir que estará esperando y observando de cerca por una cosa menor que podría hacer que lo despidan. Y, afortunadamente, no tendrá que andar deambulando a su lado, ya que le han encomendado enseñar heroísmo para la clase B. Lamentablemente, Toshinori está tan concentrado en enseñar a su hija y a su clase, que abandona la clase 1B bajo la responsabilidad de Vlad. Dejó toda la responsabilidad bajo Vlad para enseñar 2 materias separadas para una sola clase, lo que lo agotó durante todo el semestre. Así que pasó el resto del día revisando las notas y archivos del festival deportivo y de su pasantía. Observando su desempeño desde la computadora portátil y la cámara de seguridad durante el festival y recordando sus nombres y peculiaridades para la clase. No solo eso, también fue a ver los archivos personales de cada uno de los estudiantes para conocer su personalidad y calificación en el último semestre. Tiene que admitir que los estudiantes de la clase B son diferentes en comparación con la clase A, ya que tienen más habilidades y poderes de tipo batalla, mientras que la clase B es más flexible y tiene una amplia variedad de habilidades. Si tuviera que hablar solo de poder, la clase A domina el campo, pero la clase B es más competente con la técnica y los especialistas. Juega con su portátil, cambia de pestaña en el archivo de estudiantes y comprueba las noticias que se están produciendo desde su estancia en prisión. Un ladrón de bancos en Chiba, un nuevo programa de turismo, una nueva línea ferroviaria de alta velocidad a Yokohama, el general Musutafu organiza una campaña de recogida de alimentos enlatados, algunas acciones suben, especialmente las de Silicon Valley y Ozora Motor, y nuevos villanos en la zona. Izuku leyó en su computadora portátil antes de poner su mano en su bolsillo y conjurar un teléfono celular similar al que Masamori le dio y marcar un número. Afortunadamente, revisó todo el lugar en caso de que hubiera un micrófono oculto o una cámara y, afortunadamente, no lo había, pero no podía correr el riesgo. Izuku esperó al teléfono teniendo una conversación con alguien al final de la llamada. Hola, soy yo. ¿Has leído las noticias? Dijo Izuku por teléfono mientras leía un artículo de la computadora portátil. ¿Lo has puesto? La voz que sale del teléfono es un poco débil porque está bloqueada por el eco de la voz de Izuku en el almacén vacío. Bien, vigílalo de cerca y haz lo que tengas que hacer. Confío en ti. Izuku cerró el teléfono antes de que se cortara la línea. Después de lo que parece ser cerca de la medianoche, Izuku cerró su computadora portátil y terminó su investigación sobre su estudiante, mientras esperaba que llegara el día siguiente para su primer día de trabajo. Izuku finalmente llegó a la UA por la puerta principal con los 2 drones de seguridad parados en la puerta principal, revisando y escaneando la identificación de estudiante de cualquiera que ingresara. A medida que pasaba el tiempo, el resto de los estudiantes comenzaron a ingresar uno por uno. Había algunos personajes interesantes por lo que pudo ver, desde un tipo cuya cabeza parecía la de un tigre hasta el otro que tenía escamas en lugar de piel. Pero nadie parecía verse tan emocionado como imaginaba. Observó al resto de los estudiantes que parecían estar en primer año y algunos de ellos parecían tan nerviosos como si estuvieran entrando por la puerta. Tal vez se deba a que los 2 robots de seguridad parecían estar a punto de inmovilizarlos si su identidad no coincidía o tal vez a la atmósfera que se respiraba en el aire. Desde que se supo que la UA albergaba no solo a 1, sino a 22 estudiantes responsables de su muerte, la reputación de la UA ha ido cuesta abajo. Es cierto que recibieron órdenes directas del anterior presidente de la HPSC, pero eso no mejora la situación. Pocos padres se muestran reacios a que sus hijos se matriculen aquí pensando que podrían correr peligro. Izuku observó la puerta, ya que no podía describir cómo se sentía en ese momento. Finalmente estaba aquí, en UA. Ha sido su sueño desde que era joven, ingresar al curso de héroes de UA. Su antiguo yo estaría saltando con la cabeza sobre las nubes, por poder venir aquí, para lograr su sueño. Pero ahora, no tenía idea de qué sentir en ese momento. Ahora que ha llegado tan lejos, su antiguo sueño parece ser inútil en este momento. Ya no admiraba la brillante letra dorada de la UA en la puerta principal ni su edificio impecable, ni el genial examen de ingreso que escuchaba a su alrededor, ni sentía orgullo alguno al ver la escuela con sus propios ojos. Sus ojos están vacíos mirando el edificio sin saber qué hacer o sentir. Exhala mientras se mete la mano en el bolsillo antes de entrar al edificio. Justo antes de que sus pies estuvieran a punto de dar el primer paso, oye unos murmullos que vienen detrás de él. Al principio, piensa que algunos de los estudiantes hablan a sus espaldas sobre su apariencia, ya que lleva un atuendo diferente al que llevaba antes.
Nezu le había advertido que no se vistiera con su atuendo habitual, ya que podría atraer atención no deseada. Así que reemplazó su apariencia con una camisa verde oscuro con cuello en V y una chaqueta de cuero negra de cuello alto encima. También usa jeans color burdeos con una cadena plateada colgando sobre ellos, polainas de cuero negro con 3 bandas que rodean su pantorrilla derecha y zapatos negros con hebillas negras. Pero cuando giró la cabeza hacia atrás, vio a dónde se dirigían esos susurros. Frunció el ceño al encontrar la fuente de esos murmullos. Una chica vestida con ropa estándar de la UA caminaba por la puerta sosteniendo su bolso con ambas manos. Tenía el cabello en su característica cola de caballo mientras tenía un comportamiento elegante. Izuku aprieta su puño con ira tratando de aferrarse a la ira en su interior, tratando de evitar arremeter solo por verla entrar. Los otros estudiantes susurran entre ellos mientras la miran en el camino, mientras apuntan el teléfono tratando de tomar una foto, reconociendo la de las noticias mientras Momoya Oyorozu camina hacia la entrada bajando la cabeza. Verla fuera de la prisión de alguna manera le trae alegría saber que ella no tiene la máscara falsa que usó durante el tiempo que fue a visitarlo. Desde que se encerró en Ificle, ella lo ha estado visitando constantemente 2 veces por semana. El primer día que fue a verlo, Izuku ni siquiera le dedicó una mirada, fingiendo que no estaba allí sentada a través de la vitrina mientras estaba acostada en la cama. Pero después de un tiempo, sus visitas comienzan a ponerlo de los nervios, ya no disfruta de que lo miren como a un fenómeno de circo. Un día, decidió llamarla y preguntarle por qué fue a visitarlo y ella respondió que quería verlo. Sin embargo, Izuku sabe que su visita no es más que una fachada que ha exhibido para obtener algunos puntos de simpatía. Y lo peor es que Izuku no pudo rechazar su visita, ni siquiera él quería hacerlo. Pero una visita se convierte en 2 y cada vez son más frecuentes que antes. Izuku quería decirle que se fuera, pero ni siquiera eso podría hacer aunque quisiera. Ella siguió acercándose a él contándole algunas historias y charlando de cosas sin importancia. 8 horas. Se sentó durante más de 8 horas solo para seguir hablando y mirándolo. Solo tenía que esperar que ella no estuviera cerca de él durante la escuela o en cualquier otro lugar que no fuera necesario. Ya es bastante malo escuchar que todavía se ganan un lugar en la escuela y ahora él tiene que quedarse en la misma escuela que ellos, es más que enloquecedor. Pasó por la puerta principal con Izuku en el camino sin darse cuenta de que el hombre frente a ella era su mejor amigo y él no la reconoció al caminar. Izuku frunce el ceño con fastidio mientras se dirige hacia el edificio e intenta llegar a la clase mientras intenta olvidarse de su encuentro con ella. Inicio de flashback. Izuku está de pie en un callejón detrás de su escondite con pocos autos estacionados en el lote con Jack como su instructor enseñándole a disparar un arma. Hay una botella de cerveza colocada en la parte superior de un barril oxidado que actúa como práctica de tiro para él. La niña está sentada en el capó de un auto bebiendo una cerveza mientras mira a Izuku tratando de apuntar con el arma. Ha estado mirando la caja del arsenal y encuentra muchas armas y de distintas variedades, pero parece que una pistola es la más cómoda entre las demás armas. Así que cuando decidió sacar el revólver de la caja, Jack decidió sacarlo a practicar tiro al blanco. Un fuerte estruendo resonó en la calle cuando Jack apuntó con el arma y rompió la botella de cerveza en pedazos. Izuku se tapó los oídos por el fuerte estruendo que golpeó su tímpano. Tranquilo, apunta y dispara, le devolvió el arma a Izuku señalando la botella restante. Sostiene la pistola y descubre que es bastante pesada para su tamaño. Sostiene la empuñadura con ambas manos temblorosas e intenta apuntar a la botella. Aprieta el gatillo y la bala se aleja mucho de la botella, el retroceso lo hace caer hacia atrás y cae al suelo. El arma cayó al suelo cuando la recogió y trató de apuntar una vez más, pero falló. Y lo intentó de nuevo, pero falló una vez más. Jack se pone la palma de la mano sobre la cara, pensando que podría ser una mala idea que sostuviera un arma en primer lugar. Tal vez una pistola no sea su estilo después de todo no todo el mundo es lo suficientemente competente para sostener un arma, algunos de ellos prefieren un cuchillo o el combate cuerpo a cuerpo. El eco de los disparos siguió resonando en el callejón, cada bala no alcanzaba el objetivo y rebotaba por todos lados. Las recámaras de las balas seguían cayendo al suelo con cada disparo, Izuku no acertaba ningún objetivo. Apretó los dientes con ira, pensando en lo que había hecho mal.
Se posicionó una vez más antes de intentar apuntar una vez más, solo para encontrar una mano que sostenía el cañón. Al principio, pensó que Jack estaba tratando de salvarse de la vergüenza, pero para su sorpresa, no es Jack quien sostiene el barril. Una mujer agarró el cañón de la pistola antes de sacársela de la mano a Izuku, tomó el arma, apuntó con ambas manos y disparó a la botella. Disparó una vez más, alcanzando todas las botellas en menos de 5 segundos. Izuku miró con asombro cómo todas las botellas se rompían y le pegaban justo en el blanco. Sacó la recámara y la llenó con otro juego de balas antes de arrojársela a la mano de Izuku. Él atrapó la pistola mientras ella estaba detrás de él sujetándole la mano y el brazo tratando de arreglar su postura. Manos aquí, párate derecho, barbilla hacia adelante. Ella agarró su brazo y dedo y apuntó el arma a la línea de mira de Izuku. Izuku podía sentir que de alguna manera podía disparar mejor que antes. Miró más de cerca la tabla de madera en la parte superior del auto y apuntó hacia el medio antes de apretar el gatillo. El arma soltó humo por la boca mientras Izuku observaba atentamente la tabla de madera y encontraba que la bala había dado en el blanco. No estaba justo en el medio, pero finalmente logró dar en el blanco. Soltó una pequeña risa de satisfacción por haber dado en el blanco. Volteó la cabeza y vio a la chica que le mostraba una leve sonrisa desde atrás y se dirigía hacia el escondite. Jack camina hacia él mientras mira la tabla de madera. Buenas Tomás, asintió, luciendo impresionado. Izuku miró la pistola que tenía en la mano sin poder creer lo que acababa de hacer. Disparó. Finalmente, disparó. Caminó hacia la puerta tratando de llamar a la chica para darle las gracias por mostrarle cómo disparar un arma. Oye, solo quería darte las gracias, ya sabes, por el consejo, y por salvarme. Izuku la miró mientras ella permanecía en silencio. Entonces, no tuve la oportunidad de saber tu nombre, se frotó la nuca mirándola antes de que ella cerrara la puerta. Ella sostuvo la puerta por un rato antes de entrar. Claire. Claire Ortega. Entra por la puerta trasera, mientras Izuku intenta recordar su nombre. Claire. Claire Ortega. Mientras está en medio de sus pensamientos, Jack camina hacia él y se dirige a la puerta. Al menos esto me confirma una cosa, dijo, y volvió la cabeza hacia él. Serás un pésimo estudiante para nosotros. Reza para que no tengas que enseñar algún día también. Izuku frunce el ceño ante su insulto y agrega con una risita antes de volver a guardar el revólver en su funda y entrar al escondite una vez más. Final del flashback. Caminó hacia la entrada y le pasó su identificación de profesor al robot de seguridad y le permitieron entrar. Aizawa le había dado instrucciones a su teléfono sobre dónde ir. Llegar a la UA fue la parte fácil del día, pero tratar de navegar por el vasto laberinto de pasillos y aulas del campus fue un desafío en sí mismo. A medida que el tiempo antes de la clase pasaba cada vez más y más, la pelirroja se encontró corriendo por los pasillos tratando de encontrar su clase. Tuvo que admitir que, para ser el mamífero más inteligente, Nezu tenía una configuración de escuela bastante idiota. Por suerte, se acordó de la ubicación de la clase B cuando se infiltró en la UA para colocar esas bombas falsas durante el festival escolar. 2B, ¿dónde diablos está? Cuando terminó de escribir su comentario, finalmente encontró la puerta en cuestión. Decir que era grande sería quedarse corto, pues esa cosa era casi 3 o 4 veces más grande que él. Tuvo que echar la cabeza hacia atrás para ver la parte superior. Con vacilación, extendió la mano hacia la manija de la puerta. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, alguien le tocó el hombro y lo llamó. Se dio la vuelta y vio a un hombre corpulento, de pelo blanco y puntiagudo, con colmillos en la boca. Vestía un traje rojo ajustado con cuello en forma de U. Logró alcanzarlo cuando estaba a punto de dirigirse a la clase. Me alegro de verte. Así que encontraste la clase, lo saluda Vlad mientras lleva un conjunto de libros para el nuevo semestre. Supuse que era Vlad. Izuku extendió su mano mientras estrechaba su mano y trataba de aclarar el aire que había entre él. Escucha, sobre el fiasco del mes pasado, ya sabes, todo el asunto de la bomba, no es nada personal, dijo Izuku frotándose la nuca recordando el incidente en sí, todo solo para traer a la Todoroki femenina fuera del lugar. Vlad asintió con la cabeza en señal de comprensión y le dio una palmadita en el hombro, riéndose a carcajadas y aceptando su disculpa. Antes de entrar, Vlad le había dicho a Izuku que él sería el primero en presentar a sus alumnos mientras esperaba detrás de la puerta. Asintió mientras esperaba detrás del pasillo y cruzó la mano cuando Vlad entró primero a la clase. Se oían murmullos desde afuera mientras Izuku esperaba en el pasillo la señal de Vlad para entrar a clase. Una vez que escuchó que lo llamaban, se dirigió lentamente hacia la puerta y la abrió.
El repentino estímulo externo hizo que más de unas cuantas cabezas se volvieran hacia él cuando entró en el aula. Los estudiantes que estaban discutiendo también se encontraban entre los que se giraron para ver al nuevo maestro entrar en el aula. Todos vieron cómo Izuku se dirigía al podio cerca de Vlad, pero mantuvo su mirada severa de todos modos. Algunas de las chicas de la clase comenzaron a hablar entre sí al ver que su nuevo maestro aún era joven. Todos conozcan a su maestro de heroísmo, Omura-jin, dijo Vlad mientras comenzaba a moverse hacia un lado y dejar que Izuku tomara el podio. Hola a todos, mi nombre es Omura-jin y seré su maestro heroico este año. Un placer conocerlos, dijo Izuku después de la presentación antes de regresar a su posición detrás de Vlad. Luego se unieron a los aplausos, que fueron tumultuosos en la mesa de la clase en particular. La mayoría de la clase no sabía cómo sentirse con el nuevo maestro, ya que se sentían bastante cómodos con su maestro de aula, pero no podían fingir que no sabían que el doble trabajo que tenía que asumir su maestro ya lo agotaba. Está bien, ya que las presentaciones no son necesarias en este momento, creo que es mejor que nos conozcamos primero. Izuku miró a Vlad como si confiara en él. Vlad reconoció su mirada y se disculpó por salir de la clase dejándolo solo con la clase. Una vez que Vlad deja la clase, todos comienzan a preguntarse cuál será su actividad de hoy como estudiantes de segundo año. ¿Tendrán un entrenamiento entre ellos? ¿Simulación de rescate? ¿Evaluación de don como el semestre pasado? ¿Sesión de combate cuerpo a cuerpo? Hay muchas cosas en sus cabezas sobre lo que será la clase. Algunos de ellos también están preocupados de que su estilo de enseñanza sea demasiado para la clase, ya que han adaptado la enseñanza de Vlad. Mientras que otros piensan que podría ser demasiado joven para enseñarles. Entonces se oye un golpe en la puerta de la clase mientras Izuku se dirige al otro lado de la puerta. La abre y ve a un clon de ectoplasma que lleva 2 bolsas de plástico llenas de bebidas. Señor Omura, la próxima vez recogería su propio pedido, ¿lo haría? Ectoplasm le entregó la bolsa con una mirada ligeramente molesta en su rostro antes de regresar a la clase. Izuku tomó la bolsa, la colocó en el podio del profesor y sacó el contenido lleno de una variedad de bebidas, desde un simple té con leche hasta refresco de frutas de un puesto local. El resto de la clase observa mientras saca las bebidas una tras otra sin fin. Y después de que termina, mira a los estudiantes. ¿Te importaría ayudarme un poco? Traigan una bebida para cada uno de ustedes. Izuku le entregó una lata de refresco y se la arrojó al estudiante que estaba en la parte de atrás con un pañuelo y él la atrapó. Bueno, vamos a comenzar con nuestra orientación para la clase de hoy. Todos den un paso adelante y tomen una bebida. Izuku hizo un gesto para que la clase avanzara y tomó una mientras las bebidas comenzaban a acumularse en el podio. Se intercambiaron algunas miradas curiosas mientras la clase guardaba sus libros. Pronto, la clase se adelantó y tomó una bebida del mostrador y encontraron una gran variedad de bebidas que podían encontrar. Un americano, té con leche, limonada, ponche de frutas, cerveza de mantequilla e incluso un frappuccino. Fueron a tomar la bebida y algunos de ellos lucharon por conseguir su bebida favorita y regresaron a sus asientos. Estaban un poco reacios a beber, pero al ver que su profesor simplemente fue y agarró su propia lata de Coca-Cola y se la bebió de un trago, algunos de los estudiantes siguieron su ejemplo mientras sorbían sus bebidas esperando que su profesor hiciera un comentario. Y después de que todos bebieron, uno de ellos decidió hacer la pregunta que todos tenían en mente. «Un sensei, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no empezamos la clase?» La chica de cabello naranja levantó la mano confundida sin entender por qué su maestra les estaba dando una bebida gratis. Izuku sorbe su refresco de cola antes de volver a colocarlo en el podio y mira fijamente a sus estudiantes. Estamos empezando la clase ahora mismo. Pero no vamos a estudiar hoy. La clase intercambia algunas miradas, algunos de ellos felices de no tener clase hoy, pero otros aún no estaban convencidos. Pero tenemos 3 horas hoy. ¿Qué haremos entonces?, preguntó el estudiante de pelo plateado y puntiagudo. Nos sentaremos aquí, y nos conoceremos mejor. De repente la clase parecía sorprendida, casi como si alguien acabara de anunciar que una de sus compañeras estaba trabajando de noche como prostituta en alguna parte sombría de la ciudad. ¿Perdón, qué?, preguntó una vez más pensando que tenía los oídos tapados. Mira, nos quedaremos así por el resto del año, quién sabe cuánto tiempo. Yo soy el profesor y tú eres el alumno, pero no sabes nada de mí porque soy nuevo aquí.
Si vamos a tener una relación alumno-profesor por un tiempo, necesito que confíes en mí, tal como yo confío en ti, afirmó Izuku mientras la clase lo miraba con mayor respeto. Izuku tomó un archivo con el historial personal de cada estudiante y la información del semestre y se lo mostró. Aquí hay un archivo de cada uno de ustedes. Contiene calificaciones académicas, peculiaridades, la última pasantía e información personal hasta llegar a su héroe favorito cuando todavía usaba pañales. Ahora sé todo sobre ti, pero tú no me conoces en absoluto, excepto mi nombre. Así que esto es lo que vamos a hacer. Pasaremos el resto de las próximas 2 horas y 47 minutos para que me preguntes todo lo que quieras sobre mí. No habrá ninguna restricción en tus preguntas, siempre que sean razonables. Si quieres saber información personal, por supuesto, te responderé con sinceridad. Los demás murmuraban entre sí, sin levantar la vista. Izuku estaba de pie en el podio con ambas manos sobre él esperando que alguien le preguntara algo. Entonces uno de ellos levantó la mano hacia atrás. Sí, Onenuki, correcto. Izuku miró al chico de cabello gris en la parte de atrás con una cara que casi se parecía a un esqueleto. Onenuki levantó una ceja después de que su maestro supo su nombre. ¿Por qué estás aquí enseñándonos heroísmo? Izuku sonríe antes de responder, esperando haber recibido algo más desafiante en su primera pregunta. Nezu me sacó de mi licencia sabática. Me pidió que te enseñara heroísmo para este año y, con suerte, para el próximo, dependiendo de las circunstancias. ¿Pero por qué ahora? Quiero decir, ¿por qué solo después de nuestro segundo año decidiste aparecer? Porque Nezu tuvo que subcontratar a su profesor desde fuera. Por lo que he oído, alguien de la administración de profesores no hizo bien su trabajo y ustedes quedaron abandonados y marginados. Por eso Vlad lo cubrió todo el semestre y aquí estoy yo, ocupando su lugar. Onenuki asintió al encontrar que su pregunta ya había sido respondida, aunque la clase se sintió un poco deprimida con su respuesta de que su clase había sido descartada porque eran de la clase B y no de la A. Después de que la pregunta de Onenuki hubiera sido respondida, otro par de manos se levantaron en el aire. Sí, Kurohiro, señaló con su dedo al estudiante de piel completamente negra que estaba a solo 2 asientos de Onenuki. ¿De dónde eres? Izuku levantó la ceja con otra pregunta normal. Musutafu, pero estoy viajando de un lugar a otro, respondió. Así que no tienes hogar, bromeó Monoma desde atrás, mientras algunos de los alumnos lo miraban con incredulidad. Sin embargo, Izuku no se siente afectado por la repentina y descarada respuesta. No, no soy Monoma. Aunque vivía en un apartamento privado en el centro de Tokio con vista a la ciudad, mientras bebía un whisky y disfrutaba del atardecer casi 2 veces por semana. El resto de la clase queda desconcertado por la repentina información, incluido el propio Monoma, sin saber si su nuevo profesor está diciendo la verdad o no. Eso fue una broma. Entonces la clase suspiró aliviada porque el ambiente se había vuelto mucho más relajado que antes. Algunos de los alumnos comenzaron a levantar la mano, casi esperando con ansias la orientación que Izuku había implementado para hoy. ¿Dónde vives? Preguntó Kinoko sacando su blog de notas y un bolígrafo. En Musutafu. Tengo un lugar cerca de la ciudad. Izuku respondió recibiendo una mirada perpleja ya que solo bromeó sobre vivir en un condominio privado en Tokio, aunque no estaba mintiendo, ya que el almacén en el que se encuentra actualmente todavía es parte de Musutafu. ¿Quién es tu héroe favorito? Awase miró asombrado. No tengo uno. Izuku se encoge de hombros, ganando algunas miradas del estudiante para no creer que no tiene uno. ¿En serio? ¿Por qué? Se preguntó Shishida en voz alta, llevándose una mano a la barbilla peluda mientras se inclinaba hacia adelante. Creo que entiendo lo que está diciendo, señor. Pero es bastante raro que la gente hoy en día no tenga un héroe favorito. Bueno, esa posición alguna vez perteneció a cierto héroe del top 10, pero se ha demostrado que es un impostor. Izuku se encoge de hombros. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Preguntó Kinoko una vez más escribiendo en su blog de notas. El 15 de julio, respondió. ¿Eres un héroe profesional? Nunca había oído hablar de ti en ninguna noticia o artículo, preguntó Awase mientras se frotaba la barbilla, tratando de recordar su debut en alguna plataforma de noticias. No, no lo soy. Soy más bien un vagabundo, asintió, sin mentir al respecto. Entonces, una chica de color verde musgo oscuro sentada cerca de la ventana decidió darle vida a la sesión de preguntas mientras sonreía mostrando su amplia sonrisa. ¿Cuántos años tienes? Izuku mostró una leve sonrisa para responder con su sonrisa, intenta adivinar. Setsuna y los demás que estaban cerca de su asiento comenzaron a adivinar mientras observaban la apariencia y los rasgos faciales de su maestra.
Todos se miraron entre sí antes de asentir con la cabeza y gritar su suposición. 25, gritó Shoda. 27, siguió Kaibara. 30, añadió Rin. 21, añadió Ponji. 45. Grita Tsubaraba. ¿En serio? Kendo lo miró fijamente mientras él le daba una mirada de disculpa. Está haciendo más frío aquí. No estamos jugando al bingo aquí, sonríe Izuku cruzando su mano sobre su pecho. El resto de la clase lo mira intentando averiguar el número mágico de su edad. No parece tener 30 años. Por sus rasgos faciales, parece joven y no anciano, a menos que haya fingido su apariencia. Fue entonces cuando un estudiante que estaba al frente decidió adivinar basándose en su intuición. 18. Gritó Tetsu y ganó una ceja levantada de Izuku hacia el chico con don de acero, lo que el resto de la clase notó. Espera, 17. Kendo hizo una suposición arriesgada y obtuvo un gesto de disparar con el dedo de Izuku chasqueando la lengua. ¿Qué? Gritó junto con otras personas en la sala. Casi no podían creer que su maestra todavía tuviera su edad. Incluso Kodai, la chica estoica de la clase, levantó los ojos de par en par ante la impactante información. Dicho esto, Izuku se reclinó contra el podio y esperó a que la clase reaccionara, queriendo darles un poco de tiempo para que lo asimilaran. Lo que, sin duda, puede llevar un tiempo. Por lo que se veía, todos parecían confundidos o desconcertados por lo que Izuku había confesado, mirándose entre sí como si realmente no lo entendieran. 17, nuestro maestro tiene la misma edad que todos nosotros, dijo Setsuna con la boca abierta colgando de su mandíbula. El resto está tratando de procesar la repentina noticia cuando Tsuburaba levanta la mano tratando de hacer la pregunta que lo había obsesionado en el momento en que entró. ¿Tienes novia? Algunas de las chicas, especialmente Setsuna y Kinoko, se sorprendieron al escuchar lo que acababa de decir, pero algunas de ellas no iban a anunciarle a la clase que también querían saber la verdad. Con lo joven que es en realidad y solo por su apariencia, los chicos supusieron que debía tener algo de experiencia en citas. Izuku se tomó un momento antes de responder la pregunta. Cerró los ojos por un momento con una mirada contemplativa en su rostro y los abrió para responder la pregunta. Es complicado. La clase se dio cuenta de la pausa que estaba haciendo antes de responder la pregunta en cuestión. Pocos de ellos querían insistir, pero alguien se les adelantó. ¿Cuál es su quirk, señor? Preguntó Kaibara, lo que le valió algunas miradas interesantes de los demás. Por una fracción de segundo, Izuku consideró decirles una mentira, ya que se sabe que su poder es muy destructivo. Sin mencionar que casi la mitad de la población de Japón estará buscando cualquier don similar a él, y lo último que necesita es ser sospechoso el primer día. Bueno, lamento decepcionarte pero no lo tengo, afirmó Izuku mientras algunos de la clase lo miraban sorprendidos. Algunos de los alumnos de la clase reflexionaron 2 veces sobre lo que acababa de decir y se aseguraron de escuchar lo mismo. Espera, entonces tú, Monoma miró sorprendido, casi con incredulidad y con un dejo de disgusto. ¿Sin don? Sí, lo soy. Izuku respondió ganando algunas miradas y el resto de la clase parecía un poco abatido por la atmósfera divertida que una vez creó antes, casi como un globo que ha estado sin aire. Los aplausos de la clase se evaporaron en el aire cuando la clase fue a mirarlo con miradas dudosas y en silencio cuando entró en la sala. Izuku miró a cada uno de ellos y supo que en el momento en que dijo la palabra sin don, todo se detuvo en ese momento. Pero a Izuku no le importó en absoluto. Su trabajo es enseñar a la clase, no ser su amigo o maestro favorito. Está bien. Su maestro tiene básicamente la misma edad que el estudiante, así que no quiero que me llamen señor ni por mi nombre o apellido. Para todos ustedes soy sensei, les dijo Izuku mientras comenzaba a observarlos uno por uno. No me llame señor Omura, o señor, o incluso Rin. Es sensei o Omura sensei. ¿Nos entendemos? La clase asintió hacia Izuku mientras mostraba una leve sonrisa de su boca. Muy bien, entonces comencemos, ¿de acuerdo? Izuku se acostó en su cama mientras miraba el techo del almacén tratando de curar el dolor de cabeza que golpeaba su cabeza como un mazo. La primera semana de clases había sido bastante agitada para él, por decirlo educadamente. Nunca consideró esto, pero ser profesor no es tan fácil como imaginaba. Hay una gran cantidad de trabajo y papeleo por hacer ahora que los estudiantes ya han entrado en el segundo año. Cientos de papeles apilados en su escritorio en la UA valen casi la carga de trabajo de un mes. Lista de héroes profesionales dispuestos a ofrecer una pasantía para su clase.
Un programa de estudios de 5 pulgadas de grosor que vale este año solo para su clase. Gime pensando que el trabajo es casi como un tsunami, con un trabajo tras otro que lo golpea como un maremoto. Al principio, podría pensar que podría lograrlo, pero resulta que estaba equivocado. Después de todo, no tenía un gran ejemplo de maestro, sabiendo que su anterior valía una mierda. Todo lo que hizo fue elogiar a sus estudiantes como si fueran enviados por los dioses y sentarse en su silla de holgazanes durante 3 años seguidos jugando juegos de azar en línea. La alarma de su escritorio sonó a las 7, lo que indicaba que solo le quedaban 2 horas antes de que comenzara la primera clase. Así que decidió seguir adelante e ir a las duchas mientras se preparaba para su primera clase de heroísmo. La primera clase de la semana comenzó con materias estándar como inglés, educación física, educación cívica e incluso matemáticas, lo que lo confundió porque el estudiante héroe tuvo que aprender algo tan básico como matemáticas en primer lugar. El tercer período finalmente había terminado para el deleite de Izuku, ya que estaba cansado de esperar en la sala de profesores todo el día. El verdadero desafío vino en forma del infame curso de héroes, por el que la UA era más conocida. Decir que los estudiantes de primer año empezaron con buen pie sería quedarse corto. No solo la clase era más larga, sino que recibían continuamente montones de información relacionada con los héroes todos los días y, durante los últimos días, sintió que se les estaban cayendo las manos de tener que tomar tantos apuntes. Sin embargo, el gran problema fueron las sesiones de formación práctica en las que los estudiantes ya habían logrado participar. Izuku se sienta en el escritorio del profesor, especialmente en su escritorio en la sala de profesores, jugando con sus cerillas. Enciende la cerilla y enciende la llama una y otra vez durante los últimos 30 minutos, tratando de superar el aburrimiento que lo ha invadido. Si bien no le gustaba esperar en el salón antes de que comenzara su clase, se irritó aún más cuando todos los profesores lo miraban como si fuera una especie de animal en exhibición. Supone que Nezu le había informado a su personal que decidió mantener al infame en la escuela y se aseguró de que el personal siguiera siendo normal. Tenía todas esas miradas y miradas que lo taladraban como si estuviera hecho de oro macizo. Stan, Mickey y Ectoplasm, que están sentados en el extremo izquierdo y giraron la cabeza del periódico para mirar su escritorio. Midnight, que finge leer los libros de historia del arte. Vlad y Tirten lo miran, y esta última intenta ser sutil debido al casco espacial que lleva en la cabeza. Cuando los mira, algunos de ellos empiezan a simular que teclean o que califican los exámenes de hoy, pero él sabe perfectamente que él es la atracción principal de la sala. Y finalmente, después de 30 minutos dolorosos y agonizantes de su vida, decidió abordar el tema candente. Toma una fotografía, durará más tiempo. El resto del personal se estremeció por un segundo después de que Izuku dijera en voz alta su comentario. Algunos de ellos intercambiaron miradas entre sí preguntándose quién debería ser el que abordara la situación. Normalmente, solo esperarían a que Aizawa se despertara y hablara sobre el tema, pero como todavía está en la clase, Midnight decidió ofrecerse como voluntario. Entonces, ¿eres realmente tú? Midnight se dirigió a Izuku esperando incómodamente su respuesta. Sin embargo, Izuku no apartó la vista del encendedor y siguió haciéndolo girar. No tengo idea de qué estás hablando. Izuku finge su ignorancia pretendiendo no saber de qué está hablando. Ya sabes, tú siendo, tú. Mick decidió sumarse a su sospecha. Izuku aleja su encendedor. Si quisiste decir que soy el nuevo profesor de heroísmo de la clase 2B, entonces tienes razón. Él siguió sin darse cuenta de lo que sospechaban que era. Algunos miembros del personal se miraron entre sí con la esperanza de que cediera y simplemente fuera directo con ellos, pero decidió permanecer sin tener ni idea de sus sospechas. No podía evitarlo, ya que su empleo se mantenía en secreto para el público. No sabía si Nezu se lo había dicho a alguien más que a Aizawa y Vlad, ya que este último era el profesor de la clase B, así que no podía arriesgarse a revelar su identidad abiertamente. Y justo cuando la habitación ya había alcanzado su punto máximo de incomodidad, estaba a punto de empeorar aún más. La puerta de la sala de profesores se abre desde afuera y el rostro de todos los profesores pasa de ansioso a amargado en cuestión de segundos. Alguien entra en la sala sin previo aviso, pero más allá de su llegada repentina que pone el freno a la sala, está la identidad de la persona que entra. Un hombre muy delgado entra en la sala, con rasgos afilados y angulosos y miembros largos. Su cuello largo y sus cejas ausentes casi parecen un proyecto científico momificado y reseco.
Lleva su sonrisa como una insignia de honor para mostrar al resto del personal. Toshinori Yagi acababa de entrar en la sala con una pila de papeles en la mano, terminando su clase o firmando un autógrafo para sus adoradores fans. Continuó sonriendo como un idiota, fingiendo que todo estaba bien y alegre mientras miraba al personal, lo que empañaba el ambiente una vez que entró. Buenos días a todos. Es agradable verlos aquí, dijo en voz alta para que todos lo escucharan, pero el resto no reconoció su entrada, casi como si fuera un fantasma. Nemuri, he descubierto que algunos de los estudiantes tienen algunos problemas con el nuevo plan de estudios, tal vez pueda ofrecer alguna ayuda. Trató de hacer una pequeña charla con su colega, pero Midnight continuó calificando el examen, ignorando al hombre frente a él. Izuku se sentó en silencio y se apoyó en la silla. Hizo todo lo posible por ignorar a la única persona en el mundo a la que deseaba matar personalmente, aparte de Izumi. Lo vio simplemente mirando de un escritorio a otro como un mono idiota, aplaudiendo suplicando la atención de su amo. No iba a decir nada, pero Yagi se giró en ese momento y le dio su sonrisa característica. Izuku resopló y nuevamente evitó al hombre. Lo siento, pero no puedes estar aquí. Estamos entrenando héroes y los civiles no pueden estar aquí. Toshinori se acercó a él tratando de reprenderlo. Levantó una ceja y permaneció en silencio esperando su siguiente movimiento. Ni siquiera le dirigió una mirada y siguió encendiendo su encendedor. No eres un héroe, así que por favor vete. Podría ser una distracción tener aquí a alguien que los estudiantes no conocen, dijo la rubia. Y está prohibido fumar aquí. El resto del personal intercambia miradas de miedo al ver al rubio tratando de molestar al nuevo maestro o, como sospechaban, a la persona que más deseaba que el símbolo de la paz muriera en todo Japón. A pocos de ellos les preocupa que el nuevo maestro cometa un incendio accidental dentro del edificio o que tal vez prenda fuego a alguien o incluso lo arroje por la ventana. Izuku puso los ojos en blanco ante el ex-héroe mientras jadeaba casi como si alguien le hubiera escupido directamente en la cara. Eres un joven muy grosero, dijo Yagi, molesto por la falta de respeto que se le mostró. Como no quería quedarse más tiempo allí, Izuku decidió levantarse, dirigirse a la puerta y dirigirse a su clase. Toshinori continuó sermoneándolo sobre que un civil no debería quedarse en una sala de profesores especialmente llena de profesores de la UA, pero Izuku simplemente se despidió haciéndole un gesto obsceno y con el dedo medio al hombre esqueleto antes de salir de la sala. Sonó el timbre para el día siguiente, Black guardó sus cosas y el resto de la clase hizo lo mismo. Cuando la clase 1B sacó sus cosas, Black casi se olvidó y salió a llamar a su clase para el anuncio. Muy bien, entonces escuchen, comenzarán su clase de heroísmo con Omura Sensei esta tarde, así que quiero que se comporten lo mejor posible, anunció Black a su clase, recibiendo algunas miradas abatidas de algunos de sus compañeros. Parpadeando, Black se volvió hacia su clase, sintiendo ya una pizca de sospecha. Ninguno de ellos tenía el mismo aura entusiasta que 5 minutos antes de que él dejara la clase con ellos la última vez que entró. Encontró que el ambiente estaba un poco decaído, casi deprimente, a diferencia de la última vez. ¿Qué pasa? ¿Todos ustedes están actuando como si alguien hubiera matado a su mascota?, les preguntó a sus estudiantes y eso fue todo lo que hizo falta para romper la represa. Sensei, no puede dejar que aprendamos de él. ¿No podría enseñarnos nada?, grita Kamakiri desde su escritorio presentando su queja. Vlad miró al chico con Mohawk en la parte de atrás con sorpresa y un poco de shock por sus gritos. Él sabe que Kamakiri es uno de los bocazas de la clase, rival de Monoma y Bakugou de la clase A, pero nunca pensó en verlo gritarle directamente. Black King Sensei. Gritó Monoma, haciendo que el profesor se sobresaltara un poco y se volteara hacia su estudiante. No puedes dejarnos estudiar con él. Monoma, espera un momento. No puedes faltarle el respeto a nuestro maestro de esa manera, le reprendió Kendo. Pero Kendo, ya escuchaste lo que dijo antes. Él es. No te atrevas a terminar esa palabra Monoma, lo decía en serio. Le advirtió Kendo mirándolo fijamente. Kendo, tienes que analizar los hechos. ¿De verdad esperas que nos enseñe? ¿Cómo va a hacerlo? Dándonos consejos a todos. Monoma tiene razón, quería decir que no me malinterpretes. Me gusta Omura Sensei, pero no puedes enseñar algo que no tienes. Eso no significa que podamos faltarle el respeto de esa manera. Él es nuestro maestro. Resulta que tiene la misma edad que nosotros. Vamos. Creo que deberíamos darle una oportunidad. Quién sabe, quizá podamos aprender de él. Quizás falsificó su solicitud de alguna manera. O tal vez amenazó al director para que lo aceptara. Aquí no se puede falsificar una solicitud para convertirse en profesor.
¿O estás diciendo que nuestro director acaba de ser engañado por alguien de nuestra edad? Entonces admitiste que él tiene más o menos nuestra edad y no tiene la calidad. Es un hecho. Nos dijo que tiene la misma edad que nosotros. Tal vez un año más que nosotros. Sí, muchachos, no es nada varonil lanzar una acusación como esa. Pero aquí hay que afrontar los hechos. Mientras la clase continuaba discutiendo y se dividió en dos grupos, Kendo intentó extender sus manos para evitar que esto se intensificara. Monoma y Kamakiri, quien es el líder, miraron a Tetsu y Pondi mientras se enojaban más a medida que continuaba la discusión. La clase se dividió en lo que parece ser la facción de Kendo y Monoma, y algunos de sus estudiantes sensatos intentaron jugar a ser intermediarios. Vlad se quedó mirando el podio, ahogando la discusión mientras todo lo que había sucedido en los últimos minutos pasaba por su cabeza. Casi se sentía como si estuviera en medio de una especie de pelea familiar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Vlad golpeando su mano sobre el podio con la esperanza de encontrar el fondo de esto inmediatamente. El fuerte estruendo que se escuchó detrás de ellos finalmente sacó a la clase de sus discusiones, todos emitiendo pequeños gritos de sorpresa y saltando en el aire, dándose vueltas ante el sonido. Cada uno de ellos, por alguna razón, esperaba ver algo más, tal vez un villano que se había colado o algún tipo de animal. Pero todos se sorprendieron al ver a Vlad mirando a la clase, con ira en sus ojos y un dejo de frustración. Aprendemos que Omura-sensei no tiene ningún quirk, dijo Monoma en voz alta para que la clase escuchara. Black King parecía desconcertado, mirando de un lado a otro a sus estudiantes. Parecía haber una parte de él que quería seguir acusando a Monoma de lo que acababa de decirle que había sucedido. Pero la información de que Izuku no tenía don que se filtró a la clase en la primera semana es suficiente para que le dé un aneurisma. Dejó escapar un largo suspiro, pellizcándose el puente de la nariz con los dedos y finalmente preguntó: ¿Cómo encontraste esta información? Nos lo dijo directamente. Nos dijo que no tenía ningún don desde que nació, respondió Kamakiri en voz alta. Vlad suspiró de nuevo, cerró los ojos brevemente y luego los volvió a abrir y se disculpó por un momento y se dirigió a la puerta antes de cerrarla y regresar a la sala de profesores para hablar con Izuku sobre lo que había aprendido hoy. Estaba más que un poco decepcionado con su clase, pensando que algunos de ellos eran un poco escépticos sobre su enseñanza a pesar de la falta de don. Tendría que hablar más con Nezu sobre eso mañana. Cerró las puertas pensando que tendría que explicárselo al nuevo profesor antes de que se filtrara o le llegara a la oreja. Pero cuando giró la cabeza, vio a Izuku de pie en el pasillo, cruzando las manos sobre el pecho mientras estaba recostado contra la pared. Vlad saltó de sorpresa al verlo parado así con los ojos cerrados, tratando de procesar la noticia que probablemente escuchó detrás de la pared. Exhaló su aliento una vez más antes de abordar la situación. Entonces, ¿cuánto escuchaste?, preguntó Vlad. Apenas lo suficiente, respondió con los ojos cerrados. Parecía frustrado por lo que acababa de escuchar de los estudiantes en la clase. Todavía podía escuchar el murmullo y los gritos que provenían de la clase mientras continuaban hablando sobre eso. Cuando quiere hablar sobre el tema en cuestión, Izuku le hace un gesto para que lo siga y Vlad lo sigue por detrás. Continuaron caminando por el pasillo mientras se dirigían a la sala de profesores. Dentro, estaban Midnight y Aizawa sentados en su escritorio calificando el examen y Snape estaba en su computadora. Los tres que estaban en la sala notaron que ninguno de los dos estaba enseñando en su clase en ese momento. ¿Dónde está Toshinori?, preguntó Izuku con calma mirando a Aizawa esperando su respuesta. Está caminando como siempre. Probablemente intentando llamar la atención, como siempre. Justo después de que Aizawa terminó de hablar, Vlad lo detuvo y comenzó a tirar de su ropa, levantándolo en el aire. ¿Por qué haces eso?, alzó la voz más fuerte de lo habitual, tratando de entender lo que estaba haciendo. Vlad, ¿qué estás haciendo? Aizawa miró a su colega intentando hacerle algunas preguntas a Izuku. Yo pensaba que querías redimirte y ahora ellos pensaban que solo estabas intentando comprarles algo de buena voluntad, le dijo a su colega. Aizawa levanta una ceja, todavía luciendo ajeno a todo, y lo mismo hace el resto del personal. ¿Qué estás diciendo? Aizawa parecía confundido aún más que antes. Estoy diciendo que su estatus de peculiaridad acaba de ser descubierto. Después de esa revelación, Aizawa y el resto observan a Izuku en busca de una explicación de por qué hizo eso. Miraron hacia él por la declaración que hizo el primer día de clase. Quise decir Romura, ¿por qué le dijiste a la clase sobre tu estado de quirk? Aizawa le preguntó al nuevo maestro con la esperanza de que pudiera explicarse. Izuku permaneció en silencio incluso cuando Vlad lo sostuvo contra la pared.
Sus ojos permanecieron iguales mientras los miraba. Porque dije que les respondería con la verdad y cumplí mi palabra, respondió simplemente, pero eso parece enojar a Vlad aún más que antes. Y no podías simplemente inventarte algo más. ¿Sobre tu habilidad?, pregunta Vlad a Izuku. Porque quiero probarlos al mismo tiempo, respondió Izuku, y eso pareció sacar lo mejor de Vlad, ya que lo dejó caer al suelo esperando más por su explicación. Se sacudió el polvo antes de responder a la pregunta que tenían en mente en ese momento. Quería que vieran que, solo porque su maestra no tiene peculiaridades y tiene la misma edad que ellos, su tratamiento será diferente al anterior. ¿Pero por qué haces eso?, preguntó Medianoche. Porque la sociedad en sí misma ya está jodida desde el principio, miró a Midnight dándole su respuesta, 200 años desde que surgió el primer quirk y todavía no pueden vivir con el hecho de que los que no tienen quirk son iguales a ellos. La gente me ve como alguien con una discapacidad o un producto defectuoso. El mundo está atrapado en este ciclo de deshumanización que hace pensar que los débiles y los que no tienen un don son tratados como productos frágiles que se pueden desechar como si fueran basura vieja. Bueno, una noticia de último momento. Hace 200 años, antes de que los quirk comenzaran a surgir, la gente vivía sus vidas igual que el resto de los habitantes sin un don en el mundo. Entonces, ¿en qué los convierte eso a ustedes? Izuku miró a su alrededor y descubrió que no tenían respuesta a su declaración. Midnight no lo miraba a él, sino al escritorio frente a ella por vergüenza, e Izuku, siguiendo su mirada hacia el frente, vio que las manos de Vlad estaban apretadas frente a él, sus nudillos blancos, sus ojos abiertos y horrorizados reconociendo en silencio lo que acababa de decir. Si el resto de la escuela y el mundo quieren rechazarme, está bien. Estoy aquí para mostrarles que no somos solo un producto defectuoso. Se dirige hacia la clase y abandona la sala de profesores junto con el resto de ellos mientras intenta dar el primer paso de su cambio en la escuela y el mundo. Inicio de flashback. El cuerpo de Izuku se golpea contra el suave colchón de abajo mientras gime de dolor. Su espalda se siente muy lastimada y dolorida por el impacto que Jack le dio. Se paró sobre el colchón mientras miraba a Izuku, que estaba recostado sobre el colchón. Han pasado 3 semanas desde que Izuku conoció a Jack y Claire. La vida en el infierno era tan diferente como era posible a la vida en Musutafu. En su antigua ciudad natal, la gente le fruncía el ceño y le lanzaba miradas de reojo por todo lo que hacía. En el infierno, prácticamente todos se quedaban mirando y se miraban entre sí. Izuku se sorprendió la primera vez que se miró en el espejo del baño y vio cuánto había cambiado en las últimas 3 semanas. Su cabello es un poco más largo que antes. Las cicatrices alrededor de sus brazos ya no son visibles, pero fueron reemplazadas por más moretones morados y vendajes debido al duro ambiente que tuvo que soportar en el infierno. Pero la mayoría de ellos provienen del entrenamiento que recibió de Jack. Desde que empezó a unirse a su grupo, Jack empezó a entrenarlo en algunas artes marciales. Se dio cuenta inmediatamente de que no tenía ningún entrenamiento adecuado o incluso ningún entrenamiento en absoluto, y eso es fácil de adivinar por su delgada figura que se asemeja a la de un niño desnutrido. Niño muerto, respondió Jack mientras lo inmovilizaba contra el colchón con un cuchillo en la garganta. Izuku lo intentó una vez más y trató de asestarle un puñetazo a Jack, pero lo bloqueó fácilmente y lo arrojó una vez más al suelo. Se oyeron crujidos y golpes sordos en toda la habitación seguidos de una voz quejumbrosa. «Muerto», dijo Jack una vez más. Luego, Izuku decidió lanzarle una patada en el abdomen, pero la atrapó fácilmente y giró su cuerpo en el aire antes de estrellarse contra la pared con su cuerpo empujado como un muñeco de práctica. Izuku hizo una mueca de dolor, recordando su sesión con su hermana en la que recibió un golpe con la misma fuerza que su lanzamiento anterior. ¿Cómo demonios un niño cobarde como tú quedó atrapado aquí?, preguntó Jack con incredulidad mirando su figura. Conozco a una niña de 11 años que lucha más que tú. ¿Estás jugando con el género ahora? ¿En serio? E inmediatamente recibió una palmada en la cabeza mientras gemía de dolor. Se frotó la cabeza tratando de aliviar el dolor que le produjo el golpe y al mismo tiempo se preocupó por no poder aprender el combate cuerpo a cuerpo básico, aunque nunca lo había hecho. Ese privilegio recae en su hermana, que será el próximo símbolo de la paz. La cantidad de lecciones privadas sobre entrenamiento de don y tutoría de heroísmo, todo eso se le está dando a su hermana, pero ella es demasiado malcriada para entender nada de eso. Se dio cuenta de que su hermana realmente no tenía mucho entrenamiento en esas lecciones. Supongo que simplemente prefería tontear o tal vez su padre no pensó que un poco de combate cuerpo a cuerpo básico fuera realmente necesario para los futuros héroes.
Se quedó en el suelo pensando en el privilegio de su hermana al no ver una friolera subirse a su cabeza una vez más. Maldita sea, ¿qué pasa? Se frotó la nuca una vez más. Escucha, necesito que empieces a hacer tu parte aquí. Porque no puedo salir y cuidarte las espaldas al mismo tiempo. Necesito que empieces a tomar esto en serio, le advirtió Jack mientras se preparaba para que el entrenamiento comenzara de nuevo. Izuku frunce el ceño ante su insulto y se dirige a atacarlo, pero de repente recibe una patada directa en el abdomen, casi como si lo golpeara un palo. El vómito fue directo a su boca, pero la cerró en el último momento antes de salir. Se sostiene el estómago jadeando mientras tose en el suelo. ¿Qué fue eso? Izuku se sostiene el estómago haciendo una mueca de dolor. Se llama Duichagi, o patada giratoria hacia atrás. Jack extiende su mano esperando que Izuku la tome. Agarró la mano, apoyó todo su peso y se puso de pie mientras continuaba frotando su estómago. ¿Cómo es que eres tan bueno con un cuchillo? ¿Tomaste una clase de defensa personal o algo así? ¿Eres un ladrón profesional? Miró a Jack, quien guardó el cuchillo en su funda trasera. Se tomó un momento antes de responder su pregunta mientras miraba reflexionando consigo mismo. Fuerza Especial de la República de Corea, le dijo a Izuku mientras limpiaba el lugar. No me pareces asiático, respondió Izuku. Guardó el cuchillo en su bolsillo y respondió. No lo soy. Me escapé cuando tenía 16 años y desde entonces me quedé en Corea. Habló cuando de repente la puerta se abrió y Claire salió por la puerta. Jack, tenemos un problema. Corre la voz de que los Blood Maniac están empezando a actuar. Y en cuestión de segundos, Jack fue inmediatamente a la sala de armas para prepararse. Izuku se quedó en la habitación tratando de entender qué estaba pasando allí mientras los veía a ambos corriendo y actuando como locos. ¿Qué estás esperando? ¿Una alfombra roja ha sido desplegada para ti? Consigue un equipo y muévete, maldita sea. Jack le arrojó una bolsa llena de equipos a Izuku cuando este la atrapó. Final del flashback. El aula de la clase B nunca ha sido conocida por su paz y tranquilidad durante el último año. La clase en sí se considera aburrida en comparación con la clase A, que es más proactiva entre la clase de héroes debido al incidente de Uji y el festival de deportes. Pero después de todo el incidente en camino, su clase se considera normal en comparación con la clase A. Pero ninguno de ellos había pensado jamás que estaría lleno de murmullos y voces fuertes en su interior, casi como si alguien hubiera metido a toda una familia de chimpancés con los gorilas tratando de pelear por su dominio y territorio, y eso es lo que está sucediendo ahí ahora mismo. Actualmente la clase está dividida en dos grupos, uno que se opone a la enseñanza de su nuevo maestro y el otro que no. Algunos de ellos sintieron que su nuevo maestro no podía y no tenía la calidad o el conocimiento para enseñarles ningún tipo de heroísmo. Chicos, se los digo ahora mismo, no podemos dejar que alguien como él nos enseñe, gruñó Monoma entre dientes mirando a su compañero de clase desde el otro lado con Kamakiri, Tsuburaba, Kaibara y Kurohiro uniéndose a su lado. Necesitamos un profesor de verdad que pueda enseñarnos, no un extraño que parezca musculoso y vaya al gimnasio 3 veces por semana para enseñarnos a hacer cosas heroicas. Necesitamos que Blood Sensei regrese, dijo Tsuburaba, uniéndose a la sugerencia de Monoma. ¿No se sintieron mal por Blood Sensei en los últimos meses? Ha estado yendo y viniendo solo para dar 2 clases diferentes. Es por eso que consiguió que Omura Sensei nos enseñara. Onenuki continuó tratando de recordarle el horario de trabajo excesivo anterior de su sensei. Me siento mal, créeme. Pero no podemos confiar en que la gente sin don nos enseñe ningún heroísmo. ¿Cómo nos va a enseñar de todos modos? Intervino Kurohiro. Ni siquiera nos hemos unido a la clase y, sin embargo, todos piensan que es una mala idea desde el principio, le dijo Tokage. Es porque ya sabíamos que no podía enseñar antes de empezar. Estamos perdiendo el tiempo con él, dijo Kamakiri. Y no creas que no te vi mirándolo cada 5 minutos como una chica de secundaria enamorada. Algunas de las chicas, principalmente Tokage y Kinoko, desviaron la mirada sabiendo que Kamakiri acababa de mencionarlas. ¿Por qué no hacemos una petición? Quizás para reemplazar a Omura Sensei por otros profesores. Tal vez Aizawa Sensei de la clase A podría ayudarnos. Monoma sugirió la idea, que rápidamente fue rechazada. ¿O, decir que no tiene ningún don no fue suficiente para ti? ¿Ahora también quieres echarlo? Awase miró a Monoma pensando que su idea no era más que una forma amable de decir que su maestro debería ser despedido. No digo que debamos despedirlo. Lo único que digo es que lo deberían transferir, eso es todo. Tal vez podría enseñar en la clase de educación general.
¿Y pensaste que el director Nezu cumpliría tu pedido sin cuestionarlo así como así? ¿Qué sigue? ¿Enviarlo a trabajar junto con Lance Rush? Muy bien, ¿qué pasa con la diferencia de edad? ¿Que es ninguna? Monoma gritó la última palabra tratando de dejar en claro su punto y algunos de la clase estuvieron de acuerdo en silencio, pero no querían decirlo en voz alta. No podían tener ninguna duda sobre su nuevo profesor, que tenía la misma edad que ellos. Es ridículo pensar que alguien de su edad les enseñaría una clase de heroísmo. Algunos de ellos esperaban que fuera uno de los profesionales retirados, o tal vez uno que estuviera actualmente en activo antes de conocerlo, pero tampoco podían deshacerse de sus dudas. Es casi como si no tuviéramos una clase, sino un tutor. Mira, admito que también soy un poco escéptico con nuestra nueva situación de la edad de los profesores. Pero todo lo que digo es que al menos deberíamos unirnos a la clase y verla primero, respondió Shiozaki. No necesitamos unirnos a la clase para saber lo ridículo que es, espetó Monoma. ¿Sabes qué? Voy a ir a ver al director Nezu y preguntarle su opinión. Tal vez fingió su edad antes de postularse aquí. ¿Y qué crees exactamente que lograrás con eso, Monoma? Le preguntó Shishida antes de que diera el primer paso hacia la puerta. Si tan solo hablamos con él entonces, yo, no lo sé. Pero... Está bien, Monoma, te voy a detener ahí mismo, interrumpió Kendo, caminando hacia adelante y empujando a Monoma, lo que hizo que él la mirara con sorpresa e indignación ya que la vio enojarse fácilmente. Omura-sensei es nuestro maestro, y solo porque anunció que no tiene quirk, de alguna manera todos ustedes ya se sintieron disgustados por su presencia. ¿Por qué es eso? ¿Se sintieron asqueados por él? No pueden hablar en serio, chicos. Monoma miró a su alrededor, esperando ver una mirada comprensiva en el rostro de alguien, pero no la encontró. Mira, me agrada Omura-sensei. Créeme, parece un tipo genial, pero no creo que sea la persona adecuada para enseñarnos, eso es todo. Kaibara le toma la mano intentando de alguna manera calmar la tensión entre ellos. No tiene quirk, por el amor de Dios. No puede enseñarnos nada. Gritó Monoma con desesperación en su tono, lo que rápidamente silenció a toda la clase. Pocos de ellos no podían creer lo que acababa de decir en voz alta frente a la clase. Sabían que Monoma siempre había tenido rencor por el hecho de que la clase B no era tratada como la clase A desde el incidente de la USJ hasta el festival deportivo donde toda la clase A dominó el campo. Ninguno de ellos pensaría que su rivalidad con la siguiente clase llegaría tan lejos. Monoma exhaló su aliento jadeando como un loco mirando hacia su clase, observando a cada uno de ellos tratando de demostrar su punto sobre su maestro. Él no cree que su nuevo maestro sea la persona adecuada para enseñarle en absoluto, y eso es lo que está tratando de demostrarle a su clase, esperando que puedan detener el error antes de que ya se haya cometido. Kendo, que se encuentra cerca de Monoma, está lista para reprenderlo por su elección de palabras, pero es rápidamente derrotada cuando se abre la puerta de la clase y revela a Omura-sensei con una mirada nada divertida. El resto de la clase vio su expresión ilegible y de alguna manera se dieron cuenta de que Monoma acababa de joder a toda la clase con su comentario sobre cómo su nuevo sensei no tenía ningún don y no podía defenderse en batalla. Solo lo conocieron por unos días, pero fue la primera vez que pudieron ver su expresión de enojo. Todo el segundo año y tal vez incluso el tercero estarían de acuerdo en que Aizawa-sensei es probablemente el profesor más aterrador que podrían haber conocido durante 3 años en la UA. Pero si todos vieran la expresión de Omura-sensei, tendrían que reconsiderar su decisión. Solo se necesita una mirada fulminante para que les recorran escalofríos. Omura-sensei. Kendo miró hacia su nuevo maestro tratando de calmar de alguna manera la situación, pero él levantó la mano sujetándola para que dejara de hablar. Entonces, escuché que tienen un desacuerdo sobre mi empleo aquí, Monoma. Miró al chico rubio que estaba justo al lado de la puerta. Se mueve nerviosamente cerca de él tratando de mantener la compostura y el ego. Sí, no creo que alguien como tú pueda enseñarnos nada, respondió Monoma mientras intentaba controlar su valentía antes de dejarlo. Algunos de los estudiantes observaron cómo Monoma logró cavar su tumba aún más profundamente de lo que ya había cavado o tal vez sus tumbas. Izuku se quedó callado mirando fijamente a Monoma por un momento. Podía notar que algunos de la clase tenían dudas sobre su estilo de enseñanza o si estaba calificado para hacerlo. En cuestión de segundos, pudo notar que Tsuburaba, Kurohiro, Kaibara y Kamakiri estaban de acuerdo con lo que decía Monoma. Muy bien, probemos esa teoría, ¿de acuerdo? Pronto la clase miró a su profesor y se quedó de pie cerca de la puerta escuchando lo que acababa de decir. Gimnasio Gama, 10 minutos. Y coge tu equipo.
Pronto Izuku sale por la puerta y se dirige al gimnasio con el resto de la clase, pensando 2 veces en lo que acaba de pasar. Llegaron allí varios minutos después, solo necesitaban escuchar el sonido del murmullo en el gimnasio. Aizawa y Vlad intercambiaban miradas entre sí, y este último cruzaba la mano sobre su pecho. A un lado, Recovery Girl también estaba observando con expresiones indescifrables. Toda la clase B llega al gimnasio con su propio disfraz de héroe y su equipo de apoyo. Algunos de ellos están emocionados de que finalmente puedan comenzar su primera clase de Heroics por segundo año, pero no todos comparten la misma emoción que ellos. Otros del grupo Monoma piensan que la clase en sí no los beneficiará mucho ya que su maestro no tiene un don para enseñarles para empezar. Vlad Sensei y Aizawa Sensei también. ¿Qué está pasando? Kendo miró hacia los 2 profesores de aula preguntándose por qué estaban allí. Omura Sensei llamó y dijo que quería mostrarnos algo, respondió Vlad mirando al presidente de su clase. Tal vez necesite que estés aquí para darle algunos consejos, señor, en caso de que tenga algún problema durante la clase, respondió Monoma con aire de suficiencia, mostrando sus trajes de héroe de smoking. Vlad miró a Monoma y supo que el ego del chico ya estaba bastante inflado, pero nunca hubiera esperado desquitarse con un maestro y mucho menos con uno nuevo. Miró hacia él y encontró la similitud con Bakugou. Pero antes de que pudiera reprenderlo, alguien se le adelantó. Gran charla, Monoma, ¿estás listo para poner en práctica tus palabras? Alguien entró por la puerta e Izuku entró vistiendo su atuendo normal como lo usaba durante la clase, solo que con la diferencia de que le agregó un guante sin dedos. Entró acompañado por el director Nezu en persona a un lado, quien lucía una sonrisa mientras caminaba a su lado. Director, ¿qué está haciendo aquí? Aizawa miró al mamífero preguntándose por qué había venido aquí de la nada. Oh, estaba de paso y escuché que Omura Sensei está a punto de comenzar su primera lección. Obviamente, estoy aquí para mirar, respondió mientras trepaba al hombro de Aizawa usando su bufanda como cuerda. El maestro menos Izuku caminó hacia un lado actuando como espectador, excepto Recovery Girl, que fue llamada por Aizawa en caso de que las cosas decidieran ir mal. Incluido el propio Nezu, ninguno de ellos tenía idea de lo que Izuku les iba a enseñar durante la clase. No llamó a Cementos para que lo ayudara a crear un punto de apoyo o muros para bloquear a los estudiantes para su entrenamiento de don. Izuku se quita la chaqueta y la deja caer al suelo, vistiendo solo su camisa mientras se enfrenta a su clase para su primer entrenamiento. Muy bien, escuchen. La clase de hoy se trata de reacción y tiempo. Pero antes de eso, quiero hablarles sobre el combate en sí, dijo Izuku en voz alta. Los estudiantes se miraron unos a otros completamente confundidos, especialmente Monoma. Pero señor, ya aprendimos a luchar con nuestro don durante los últimos meses. ¿Por qué tenemos que discutir los fundamentos del combate en sí? Setsuna levantó la mano de inmediato. Sí, quise decir que ya aprendimos a pelear durante nuestro primer año, agregó Kamakiri pensando que su maestro no sabía lo que estaba haciendo. No. Ustedes no han aprendido sobre el combate apropiadamente. Dijo Izuku ganando algunas miradas de los estudiantes, incluido el maestro que estaba de lado sobre lo que estaba hablando. Observé vuestro trabajo y vuestras habilidades de combate durante el primer año y algunos de vosotros habéis descubierto vuestro estilo y habéis aprendido a luchar, pero ninguno de vosotros ha aprendido a realizar un entrenamiento de combate adecuado. Así que vamos a corregir ese error ahora mismo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Preguntó Tetsutetsu. Hoy vamos a hacer un combate sin peculiaridades, dijo Izuku. Y de inmediato todos le echaron un vistazo a lo que sugirió. Monoma y su grupo encuentran que la idea en sí es más que extraña y divertida. La clase quedó en silencio durante 3 segundos antes de que Monoma decidiera decir algo. Sabía que nuestro maestro no sabía lo que estaba haciendo. Monoma se rió con aire de suficiencia, ganando algunas miradas de los demás. ¿Y por qué es eso si se puede saber? Izuku levantó una ceja. Porque deberíamos estar aprendiendo a usar mejor nuestro Quirk. Ya estamos en segundo año y estamos perdiendo el tiempo aprendiendo a hacer combate sin Quirk. Es por eso que alguien de tu edad no debería enseñar, y mucho menos alguien que no tenía un Quirk, para empezar. Respondió Monoma en un tono condescendiente. La clase se queda boquiabierta ante el comentario de Monoma que insulta al nuevo profesor. No solo lo hace delante del profesor, sino que lo hace delante del profesor de su aula. Y para empeorar las cosas, el director Nezu está a unos metros de ellos. Vlad está a punto de suspender su comentario grosero cuando Izuku decide desafiarlo. Entonces demostrémoslo. Monoma lo miró después de recibir su desafío. Clase B contra mí. Con don contra sin don.
Veamos quién es mejor. Izuku miró a Monoma y lo miró de reojo. Pueden ir como quieran. De a uno o en grupo, con capricho o sin él. No hay reglas. Su objetivo es derribarme, obligarme a rendirme o atarme con esta banda de captura. Muestra la misma esposa de captura que usaron en la prueba anterior durante el primer año. Monoma miró la sugerencia de Izuku pensando que lo que acababa de hacer no era más que desafiar al resto de la clase, especialmente a él. Aquellos que en el grupo de Monoma sentían que su maestro los estaba subestimando. ¿Crees que podrías enfrentarte a todos nosotros? Somos 20 y tú solo, señor. Kinoko contaba con los participantes de la clase y descubrió que era una situación injusta en el caso de Izuku. Los héroes se enfrentaron a factores desconocidos en su trabajo. Sea justo o no, es nuestro trabajo asegurarnos de que hicimos nuestro trabajo correctamente. Pero no me gusta jugar sin pagar un precio. ¿Qué quieres decir? Shoda miró hacia él. Si gano, todos ustedes tienen que escribir 20 páginas sobre la importancia del combate sin quirks. Si pierdo, presentaré mi renuncia a Nezu. Que la acepte o no, es cosa suya. Los ojos de Monoma se abrieron de par en par ante la sugerencia que le lanzaron, incluidos algunos de ellos también. Izuku estira los brazos esperando que acepten su desafío. Entonces, ¿qué será? Izuku esperó mientras los adolescentes se sentaban allí a pensar en la propuesta. Podía ver que la duda y el miedo se reflejaban en sus rostros en ese momento. No porque el desafío fuera un problema, sino porque el precio de perder en sí es el más alto para él. Algunos de los estudiantes, como Kendo y Onenuki, que eran los más tranquilos y sensatos de la clase, empezaron a pensar que este riesgo era unilateral para ellos. Para empezar, tienen la ventaja del número y la peculiaridad, sin mencionar que algunos de ellos han entrenado muy duro durante el último semestre. Mientras que otros, como Monoma y Kamakiri, miraban hacia el desafío en sí. Si bien no tienden a menospreciar a su maestro en absoluto, no se sienten exactamente seguros de que su maestro no pueda enfrentarse a tanta gente a la vez, especialmente porque cada uno de ellos está armado con una peculiaridad y entrenamiento. Está bien, aceptamos. Monoma levantó su mano mostrando su satisfacción hacia Izuku. ¿Espera qué? Grita la mitad de la clase. Monoma, ¿no te das cuenta de lo que está en juego aquí? Interviene Awase. Vamos, son solo 20 páginas de trabajo, por el amor de Dios. ¿Y qué pasa cuando Omura-sensei pierde? Tendrá que renunciar por tu estupidez. Vlad, el profesor de la clase, rechazó inmediatamente el acuerdo, sabiendo que Monoma y los demás actuaban puramente por instinto y rabia, y desafortunadamente, su instinto acababa de costarles el puesto de profesor. Pero Izuku rechazó rápidamente la idea en sí. Nunca me acobardo ante un desafío y no voy a empezar ahora mismo. ¿Y crees que voy a perder contra un grupo de estudiantes? Yo también tengo mi orgullo, ¿sabes? Entonces la clase tomó posición al otro lado del gimnasio y algunos de ellos comenzaron a usar sus dones de inmediato. Algunos de ellos tomaron posición en el campo mirando hacia su maestro y esperando que Vlad actuara como árbitro en esta batalla para comenzar el partido. Izuku se paró en el medio sacando un cuchillo de goma cubierto de pintura roja en la punta y apuntándolos. Rápidamente tomó una postura parecida a una posición militar y giró la punta de la hoja hacia abajo, con la hoja hacia adelante mirándolos con una expresión seria. Está bien, quiero un buen combate limpio. Sin golpes bajos y sin uso excesivo de la fuerza. ¿Todos lo entienden? La clase e Izuku le hicieron un rápido gesto con la cabeza al hombre de cabello blanco con colmillos. Muy bien, comencemos. Fin del capítulo.